Bueno chicos, hoy vamos a intentar aprender a jugar a este Middle Earth Quest, que es un juego ambientado en el mundo del Señor de los Anillos, ¿vale? Nos enfrentamos aquí en la Tierra Media y, bueno, como habréis visto, es un juego a dos bandos. Uno va a manejar todo lo que es el bando de la sombra y los otros, que pueden ser entre 1 y 3 jugadores, van a manejar el bando de los pueblos libres. Bueno, pues antes de explicaros nada del tablero, lo que vamos a empezar es a explicar un poco lo que es nuestra zona de personaje. Cada jugador tendrá que elegir un personaje. Para ello cogerá la tarjeta que le corresponde a ese personaje. En este caso hemos cogido, por ejemplo, a Eleanor. Y cogeremos su figurita. ¿Dónde la colocaremos del mapa? Pues lógicamente, si os fijáis en la tarjetita, aquí abajo nos dice Minas Tirith. Pues buscamos Minas Tirith y ahí plantamos el personaje. Ese es nuestro punto inicial. Todos los personajes tienen lo mismo, ¿vale? Y bueno, cada jugador va a llevar a un personaje. Después tenemos en la tarjeta, si os dais cuenta, tenemos la reserva de vida. Ahí colocaremos el mazo de cartas que corresponde a este personaje. Cada personaje tiene su propio mazo. ¿Qué ocurre? Que el mazo particular de cada personaje podrá ir aumentando gracias a las cartas de habilidad que podremos ir ganando a lo largo del juego. También podremos ganar cartas de equipo. Lo que pasa con las cartas de equipo es que, por ejemplo, si ganásemos un caballo en algún momento de la partida, puede suceder que más tarde ganemos otro caballo. No podemos tener dos caballos en nuestro equipo. Es decir, vamos, de hecho hay tantas cartas de equipo como personajes puede haber en la partida. De manera que todos los personajes pueden llegar a tener el equipo completo, pero no duplicar el equipo. ¿De acuerdo, no? Después también tenemos unas cartas, estas dos cartas que son cartas de búsqueda inicial y cartas de búsqueda avanzada, perdón. Las cartas, estas tres cartas de búsqueda son propias de cada personaje. Todos empiezan con su carta de búsqueda avanzada y cogerán una de las dos cartas de búsqueda inicial y la otra la descartarán. Irá, obviamente, a la caja. Esto, obviamente, no lo va a ver nunca el jugador de la sombra porque son cosas favorables a los personajes, ¿vale? Porque una vez logremos el objetivo, logremos lo que nos dicen estas cartas, que ahí estáis viendo más o menos cómo son. Pues una vez lo logremos, que en este caso sería explorar Anfalas. Anfalas está por aquí, pues tendremos que venir aquí a esta zona del tablero y explorarla, ¿vale? Pues nos dará una recompensa. Hay cartas que te dan recompensas en un sentido y hay cartas que te la dan de otra manera, ¿vale? Bueno, y lo último que quería comentaros de este juego es el mecanismo para la vida del personaje. El personaje puede morir y en caso de que muera, volverá a su punto inicial, hará avanzar la ficha de historia. Perdón, ahí que se me escapa una. Hará avanzar la ficha de historia del jugador de las sombras que esté más atrás. Y ya está. Barajará de nuevo las cartas que tenga del mazo este verde. Y las pondrá en la zona de reserva de vida. Y con eso se reinicia, ¿vale? O sea, no es un gran daño. Personalmente no duele. O sea, duele las primeras partidas que se te muera el personaje. Pero conforme vayáis avanzando descubriréis que a lo mejor no duele tanto como aparentaba. O sea, como pensabais al principio. El caso, ¿cómo se maneja la vida o cómo muere un personaje? Bueno, pues a lo largo del juego la vida del personaje se representa por la reserva que tengamos en esta zona y las que tengamos en la mano. Si en algún momento la reserva de vida de aquí, de la zona de la tarjeta, se vacía y no tenemos cartas en la mano, el personaje muere automáticamente, ¿vale? Cuando usemos una carta, o cuando nos hagan daño, bueno, cuando usemos una carta, mejor dicho, las cartas se pondrán aquí de forma, o sea, boca arriba, ¿vale? En la zona de descanso. Cuando descansemos, estas cartas se barajarán con estas otras y regeneraremos el montón de vida. Y cuando nos hagan daño, de forma así, sin darle la vuelta, boca abajo, las pondremos en la zona de daño. La reserva de daño solo podríamos recuperarla en las zonas de fortaleza. Ahora nos centraremos un poco en el tablero en explicar las distintas zonas, pero más o menos lo que es el personaje yo creo que queda explicado. Bueno, ¿cómo preparamos el tablero? Pues si os dais cuenta, vamos a empezar por esta zona y vamos a ir recorriendo el tablero de esta manera, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí en la zona del tablero hay diferentes zonas para cartas que tienen el dibujito de la trasera. Cada zona corresponde a dos áreas distintas. Por ejemplo, tenemos que son las pelotillas estas, las perlitas, como yo les digo. O sea, esto es un juego de perlitas. Al principio puede ser que os cueste un poco verlo, pero conforme vayáis avanzando a lo largo de la propia partida, se os va a hacer muy sencillo. En este caso, por ejemplo,
Tierras pardas sería, me imagino, que el color marroncito, o sea, lo he jugado solamente una vez, entonces por eso algunas cosillas me pueden bailar, ¿vale? Pero os lo quiero explicar porque, como sabéis, no es un juego que sea mío, es de un amigo, entonces en algún momento saldrá de mi casa y no le voy a dar muchas más partidas, ¿vale? El caso es que Tierras pardas está en esta zona, ¿veis? O sea, no lo veréis a lo mejor mucho, pero ahí tenemos la zona marroncita y la zona roja es Mordor. Bueno, sí, exactamente, Mordor. Y tenemos los circulitos rojos. Entonces, al levantar una carta, si os fijáis, ahí arriba nos dice el monte del destino. Esta es muy concreta, es una localización concreta. Y esta es la zona roja, por lo tanto, en la zona roja buscamos el monte del destino, que en este caso es este. Pero nos ayuda la pelotilla a saber en qué zona del mapa está, ¿vale? Bueno, estas cartas explicadas. Incluso las cartas de refugio funcionan de la misma manera, ¿vale? Si os dais cuenta, ahí arriba dice Edoras. ¿Que no sabéis dónde está Edoras? Pues buscáis el puntito azul oscuro, que estará por aquí. No tengo muy claro la verdad dónde está, pero sé que está por aquí, ¿no? Aquí está, ¿veis? El puntito azul, o sea, los puntitos azules oscuros son todos estos, y Edoras está aquí. Que además corresponde con una localización de fortaleza para los pueblos libres. Aquí tienen otro nombre que se llama refugio, yo lo llamaré como me dé la gana porque me conocéis, ¿vale? Después aquí tenemos un pequeño resumen de cómo va a ir, o sea, un esquema de cómo va a ir el turno de juego, que para este tutorial pues yo voy a usar este, porque si aquí me pilla muy lejos. Y tenemos aquí una zona que se va a ocupar por cartas de historia, ¿de acuerdo? Cuando una carta de historia nos diga que tenemos, vamos a ver, mira, por ejemplo, esta, ¿veis que tiene el simbolito este? Pues esta carta significa que se pone allí, es una misión activa que pueden desempeñar o resolver, mejor dicho, los héroes. Lo que haríamos sería colocar esto allí y dice... Esta primera parte de la carta es ambientativa, es decir, podéis jugar de dos maneras este juego. Simplemente leyendo la parte de abajo, en cuyo caso simplemente estaríais jugando con la mecánica del juego, o leyendo también la parte de arriba, en cuyo caso vais a alargar muchísimo la partida, pero va a ser más inmersiva en cuanto a que os está contando una historia. Realmente este juego lo que hace es contar una historia, más que jugar, o sea, vais a estar jugando, pero realmente lo que está haciendo es contar su propia historia, ¿vale? Y dice, en este caso, por ejemplo, afecta a la comarca. Después de que un héroe la explore, puede gastar 3 fichas de favor, después os explicaré lo que es eso, cómo se explora y todo eso, para avanzar la ficha de historia de los héroes una casilla. Eso es, la ficha de los héroes estaría aquí arriba, ¿vale? Que ese es el marcador que desencadena el final del juego. Y el cómo ganar, después lo veremos. Y a continuación descartarías esta carta. Por lo tanto, tendríamos que poner esto en la comarca. Y la comarca nos dice que aquí abajo que está en la zona naranjita, ¿vale? Está aquí, por lo tanto, si esta carta estuviese activa, se pondría ahí. ¿Qué pasa? Que a lo largo de lo que es la partida puede ser que no se resuelva aquello y aparezca otra carta. O sea, imaginaos que esta carta de la comarca estuviese ahí arriba, ¿vale? No me voy a inclinar para allá para ponerla. Y saliese otra carta, porque continúa la historia, que nos dice que pongamos otra banderola de esta. ¿Qué ocurre? Que esta carta se descarta, ya no está en juego, y se sustituye por esta. Y en este caso nos dice que afecta a Run. Buscamos Run en el tablero y le ponemos la banderita, ¿vale? O sea, de esa manera funciona aquello. Esto es lo mismo que las cartas de búsqueda que nosotros tenemos como personajes, o sea, con nuestros personajes. Si logramos los objetivos nos van a dar ciertas ventajas y si no lo logramos, pues, o sea, a lo mejor las cartas estas pueden hacer que avance el marcador del malo mientras esté allí activa, entonces nos interesará quitarla lo antes posible. Cosas así. Después tenemos esta otra zona del tablero en la que están los personajes, como estáis viendo, los cartoncillos, y eso que son los pergaminos de favor. Los favores en este juego es básicamente la moneda del juego. Y en cuanto a los personajes van a ir colocándose por culpa de las cartas y de diferentes historias a lo largo del tablero. Lo que sucede con ellos es que podemos llevar a nuestro héroe a la ciudad en la que están, a la localización en la que están, hablar con ellos e interactuar con ellos. Y en el caso de Boromir, por ejemplo, lo que nos daría sería ganar 1 de fuerza. Ganar 1 de fuerza quiere decir que vamos a subir las habilidades del personaje que tenemos aquí en la zona de la derecha. ¿Qué sucede con esas habilidades? Que solo podemos subirlas 2 veces. En el momento en el que las subamos esas 2 veces, ya no podremos seguir subiendo esa habilidad. Por lo tanto, estaríamos perdiendo la opción de
bueno, estaríamos perdiendo lo que nos genera de ayuda a ese personaje, ¿vale? Pasamos ahora a lo que es este otro track que estáis viendo ahí. Bueno, ese primer track del juego que os quiero comentar, que es básicamente un track de tiempo. Ese es el track de historia. Y en ese track de historia vamos a tener colocadas... Esperaros, vamos a colocar aquí en Minas Tirith al personaje. Vamos a tener puestas estos 3 tokens, que son los del malo, y este token, que son los del... Bueno, que es el del pueblo, los pueblos libres. La colocación inicial te dice que los coloques con el pueblo libre arriba. Los demás no sé exactamente si tienen un orden preestablecido, pero realmente da igual porque solo se van a mover mediante estas cartas. Por tanto, si no hay una carta que te diga que un token en concreto se mueve, no se va a mover. Da igual en qué posición en esa pila esté, ¿vale? Y lo que vamos a ir... O sea, el juego te va a ir haciendo avanzar los tokens mediante... El de los pueblos libres siempre avanza 2 por ronda. Y el de los pueblos, o sea, el de la sombra avanzará tanto como las cartas que estén en esta torre diga que avancen. Si no hay nada que diga que avance, pues no avanzará, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, esto desencadena el final del juego. ¿Cómo? Pues vamos a ver, si alguno de estos marcadores llega allí a la última casilla, que es la casilla de conclusión, en ese momento termina el juego. Otra manera de terminar el juego es sencillamente que estos 3 marcadores de lo que es la sombra atraviesen la casilla esta que te aparece marcada con esos 3 marcadores, ¿vale? O sea, de momento sencillote, yo creo. Venga, esto ahí. Si os dais cuenta, aquí... En este primer track hay un par de dibujitos, no veréis muy claro qué es lo que es, pero básicamente nos están diciendo que en esa primera parte empieza estos son los héroes de la sombra, pues empiezan estos 2 héroes en concreto de la sombra, y aquí nos dice, esto es lo mismo que la tarjeta de los jugadores, ¿vale? Aquí lo que pasa es que está impreso en el tablero, nos dice la localización inicial de Serpiente Negra, que dice que es cercano de Arad, que está aquí, punto azul. La verdad que no es una miniatura muy estable, todo hay que decirlo. Y tenemos a Boca de Sauron, que empieza en el punto marrón de Dol Guldur. Dol Guldur estaba por ahí arriba. Aquí estamos. Perfecto. Dol Guldur. Listo. Después os explicaré un poco mejor lo que son las historias del tablero, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando uno de los marcadores atraviese a esta segunda sección, ahí arriba estáis viendo que tiene 2 figuritas más, es decir, se desbloquearían esas 2, que me imagino que serán estas 2. La verdad es que ahora mismo no estoy seguro, pero creo que sí, que va de arriba para abajo, ¿vale? Os lo digo porque yo estuve jugando desde el bando de los pueblos libres, entonces no le eché excesivamente cuenta a lo que hacía el jugador de la sombra. Aparte de que era mi primera partida, como os digo. Y si alguno de los tokens me cago en la leche, atraviesa a la tercera sección, ahí está de aquí, pues obviamente se desbloquearía el último héroe de la sombra. También tenéis que daros cuenta de una cosilla, y es que esta sección va a usar estas cartas de nivel 1, esta sección va a activar estas cartas de nivel 2, en cuyo caso las de nivel 1 quedan fuera, y esta última sección va a activar las cartas de nivel 3, en cuyo caso el 1 y el 2 ya no se usarán. De manera que a lo largo del juego no se van a usar todas las cartas de las diferentes secciones de historia, porque esas cartas, como os digo, cuentan historias. Y bueno, eso le da un poco de variabilidad a lo que es el juego de una partida a otra. Siguiendo nuestro camino, nos encontramos con esta torre, que en esa torre es la torre de trama, me parece que se llama. Y aquí tenemos espacio para 3 cartas, se empieza siempre colocando por arriba, es decir, si tú vas a colocar una carta y no tienes ninguna, la pondrías en el hueco 1, y esto que hay ahí es una banderita con el simbolito de 1 que corresponde al hueco 1, lo pondríamos en el tablero en la zona en la que esté activa esa carta. Ahora lo veréis porque inicialmente en el juego tenemos que coger una de estas 3 cartas de forma azarosa completamente y ponerla ahí. Entonces ahora veréis cómo funciona. Si hay una carta, colocaríamos la segunda y la pondríamos en la posición 2, y si hay si hay 2 y queremos colocar una tercera, la pondríamos ahí. También hay cartas que te dicen que quites determinadas cartas de esa torre, ¿vale? En cuanto al jugador de la sombra. Y esas cartas van a ir saliendo de aquí, que básicamente las va a ir consiguiendo el jugador de la sombra en su turno. Y lo que vamos a hacer es
escoger de estas 3 cartas una. Por ejemplo, estas. Las otras 2 irían a la sombra, o sea, a la sombra, a la caja, y nos dice trama inicial, ¿vale? Porque como os he dicho, es la torre de trama, y es lo que va a hacer que el jugador de las sombras vaya avanzando en ese track. Que en este caso nos dice, pon 2 fichas de influencia. Las fichas de influencia son estas. No he sacado todas, pero son estas, ¿vale? Que son, entre comillas, la moneda del jugador de la sombra. En cada fortaleza de la sombra. Es decir, las fortalezas son esto que veis que aparece. Bueno, no sé si se verá exactamente o no, porque claro, el problema de no tener la cámara en mano es que está muy lejos para englobar todo lo que es el tablero este, ¿vale? Aquí arriba, las localizaciones son circulitos, pues justo encima te aparecen una torre en negro. Pues esa torre en negro significa que son fortalezas de la sombra, es decir, 2 aquí, otros 2 aquí y otros 2 de influencia aquí arriba. No os preocupéis porque tengo más tokens de influencia por ahí en la caja, ¿vale? Me pide también que coloque 7 en extensión de las fortalezas, es decir, que cogemos 7 tokens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto como parte del tutorial en realidad es una tontería, porque ya os digo que hay 3 cartas distintas de trama inicial para el jugador de la sombra, por lo tanto va a haber 2 que no estáis viendo, ¿vale? Pero así os explico otra cosa. Extensión, ¿qué es? Las fortalezas son esto, pues extensión significa algo que esté colindante a ello, ¿no? Y por tanto podríamos poner 7 de esta manera. Aquí he colocado 4 para hacer un ejemplo, pero para después, ¿vale? Esto, o sea, estos 4 tokens de influencia y estas 2 tokens que son monstruos en el juego, no empezarían lógicamente en la partida, ¿vale? 1, 2, 3, podríamos hacer 4, 5 y 6, vale, y 7. Este, o sea, si lo hubiera puesto así le estaría mal porque este no está unido con ninguna fortaleza, ¿de acuerdo? Vale, ya hay 7 colocados. Y 1 en la reserva de la sombra. 1 en la reserva de la sombra es esta zona. Que esa zona ahora después la voy a explicar, pero el máximo que podemos tener es en la parte 1, que es esto, hasta 4. En la parte 2, en el momento en el que pisemos la parte 2, podríamos incorporar 8. Y en la otra parte, pues otros 4 más. Después esta carta nos dice... Vale, está enfocado. Roba 2 cartas de sombra, quédate con una y descarta la otra. Las cartas de sombra son estas que aparecen con la torre. Robamos 2. Y las miraríamos, nos quedaríamos con la que nos diera la gana. Pero, ojo, las cartas de sombra solo vamos a poder usarlas. Si os dais cuenta aparece un numerito ahí arriba. Ese numerito son las reservas de sombra. Ahora mismo solo tenemos puesto 1 gracias a la carta que nos ha salido de trama inicial. Esto lo iremos incrementando a lo largo del juego como jugador de la sombra, cuando nos dé la gana, como nos dé la gana. Después os explico cómo funciona ese incremento. Pero en la primera parte solo podemos llegar hasta 4, por lo tanto la de 6 a lo mejor no nos interesa o queréis guardarla para más adelante cuando podáis tener ese número. Si nos piden 2, quiere decir que tiene que haber aquí en la reserva de sombra mínimo 2. Una vez usemos la carta esta, no se gastan, ¿vale? Simplemente nos está pidiendo que haya eso. Entonces nos quedaríamos con la de 2, por ejemplo, vamos a dejarla por ahí. Y la otra la descartaríamos, que yo lo que voy a hacer es ponerla debajo. Y por último nos dice que robemos 5 cartas de trama, nos quedemos con 2 y el resto la pongamos al fondo del mazo. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Estas son las cartas de trama, por si os había quedado alguna duda. La miramos, nos quedamos con 2, sin mirar, o sea, no les estoy echando mucha cuenta, y el resto va debajo del mazo. Y esto nos lo quedamos en nuestra mano, con lo cual, ahí. De nuevo, las cartas que son del jugador de la sombra, obviamente, no las deberían de ver los jugadores de los pueblos libres, a menos que ya estén jugadas, lógicamente. Y esta carta, aquí abajo, dice, afecta a los campos gladios, que es verde. Pues buscamos en el tablero, puntitos verdes, verdes oscuros además, y buscamos los campos gladios. Con campos gladios, esperaros que ahora llega la aliada. A ver si encuentro los malditos campos. Vale, campos gladios. Esta, ¿dónde hemos dicho que iría? En la torre, en el 1. Por lo tanto, cogemos el marcador de 1 y lo ponemos ahí en los campos gladios. Si el jugador, mientras esta carta esté activa, cada ronda, el anillo va a avanzar
una casilla allí arribita. No es una cosa muy fuerte, de hecho por eso es una carta inicial. Más adelante irán avanzando más casillas conforme se vayan incorporando cartas ahí. Además puede suceder que ahí en la primera te diga que avanza 1 y aquí en la segunda te diga que avanzas 2. Entonces ya son 3 lo que avanza el anillo, ¿vale? O sea, ahí está un poco el jueguecillo del jugador de las sombras, que a mí personalmente me parece que posiblemente sea más complicado en este juego jugar como las sombras que como los pueblos libres, ¿vale? Bueno, y ¿cómo puede quitar el jugador de los pueblos libres o los jugadores de los pueblos libres esta carta del tablero? Pues si os dais cuenta nos están pidiendo 3 de favor. Es decir, esta carta estaría en el marcador 1 si el jugador de los pueblos libres alcanza los campos gladios, que es el que tiene la banderita 1 que corresponde a aquello, podría automáticamente pagar 3 favores, los 3 pergaminos aquellos, y directamente eliminaría la carta. Esto volvería a la torre, esa carta quedaría fuera y ya está, ¿vale? Así de sencillo, o sea, no es muy complejo el juego en ese sentido. Llegamos así, de esa manera, a esta zona. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que son las acciones de Sauron. Cuando le toque a Sauron jugar, pues podrá mirar en su momento de usar las acciones, podrá mirar esto, ¿vale? O sea, lo que son las acciones suyas. Tengo que deciros en ese sentido, en el tema de las acciones de Sauron, que empieza pues con un número de acciones limitadas según el número de jugadores. Y llegamos así a la reserva de sombra, que que por nivel, o sea, si estamos en la primera parte, solo podemos incorporar hasta 4. Si quisiéramos incorporar más, no podríamos. En el segundo, podríamos llegar ya hasta otros 4 más. Y en el tercero, hasta otros 4 más. ¿Cómo se incrementa? Mediante las acciones. Y por acción, solo podríamos incrementar aquí 2 tokens de estos de influencia, independientemente de la zona del track de historia en el que estemos. Es decir, que si ganamos 6 puntitos de estos, 6 puntitos de influencia, no podemos poner los 6 directamente aquí. El máximo 2 y el resto lo expandimos por el tablero como nos dé la gana. Este mazo de cartas es el mazo de corrupción, que se le va a ir dando a los héroes y le va a generar ciertos fastidios. Y este otro mazo de cartas es el mazo de peligro, que se va a... Bueno, cada peligro va a activarse... que los peligros se van a activar cada vez que el héroe entre en una casilla. Para eso había puesto esta zona con 4 puntos de influencia. Cada vez que el héroe entre en una casilla cuya influencia sea superior a la sabiduría. Este héroe tiene 3, hay 4 de influencia, por lo tanto aquí el jugador de las sombras podría levantar una carta de peligro. Ojo, porque si hay peligro y hay monstruo, será el jugador de la sombra el que decida, bueno, un monstruo o más de un monstruo, será el jugador de la sombra el que decida, o incluso un líder de estos de los pueblos, o sea, de la sombra. Imaginaos que hay un líder, hay monstruos, hay puntos de influencia que podrían generar peligro, pues en ese caso será el jugador de la sombra el que piense, o sea, el que decida qué se va a activar. Si la carta de peligro, este monstruo, o el líder ¿vale? O sea, no se puede activar todo, simplemente se activará una cosa. Y llega el momento de empezar a jugar, pero antes de empezar a jugar, deciros, bueno, este es el token de jugador inicial, lo tendrá el jugador de las sombras. Siempre este juego lo empieza el jugador de las sombras y ya a partir de ahí, hacia la izquierda o hacia la derecha, como vosotros juguéis, irá el siguiente jugador, que será un héroe, el siguiente jugador, que será un héroe, y el siguiente jugador, que será un héroe, suponiendo que sean a 4 personas. ¿Que hay menos? Pues juega menos. Pero el primer jugador siempre es el jugador de la sombra y los últimos, los héroes. Entonces, para terminar esa preparación inicial, tanto el jugador de la sombra como los pueblos libres tendrán que robar una carta de objetivo. Robarán una carta de objetivo y el resto de cartas de objetivo, sin mirarlas, irán a lo que es la caja. ¿Qué ocurre con esta carta de objetivo? Pues que lo que es el final de la partida la va a desencadenar o los pueblos libres o la sombra, pero independientemente de eso, solo uno ganará, porque será ganador aquel que haya conseguido completar su objetivo. ¿Que ninguno lo ha conseguido? Bajo mi punto de vista, los dos han perdido. Pero el juego te dice que si ninguno lo ha conseguido, pues haya una pelea entre los dos bandos y, bueno, el que salga ganador de esa pelea será el ganador. A mí me parece muy burda esa forma. De hecho, no la consideraría válida si usted fuese mi juego y no la respetaría, ¿vale? La única manera de ganar en mi juego sería esto. Pero, de nuevo, depende de vosotros que hagáis una cosa u otra.
Y esto es tan sencillo como, por ejemplo, que te dice sangre noble. Los héroes ganan si en conjunto tienen una o ninguna carta de corrupción. Las cartas de corrupción son estas, es decir, que si ningún héroe tiene carta de corrupción cuando se activa al final del juego, los héroes podrían haber ganado. Y en el caso de la sombra, por ejemplo, te dice Sauron gana si hay 3 cartas de trama activas en el juego. Es decir, aquí arriba, que haya 3 cartas de trama justo en esa zona. Y con eso habrían ganado. Tampoco es muy complicado que digamos, ¿verdad? O sea, es bastante sencillo de entender el tema de los objetivos. Eso sí, si os habéis dado cuenta, tampoco hay tantas cartas de objetivo para los dos bandos como para que una vez le hayáis dado varias partidas no terminéis conociendo más o menos qué objetivo puede ser por el que vaya el otro jugador, y en ese momento el juego cambia y pasa a ser más una cosa de troleo y demás, ¿no? Porque si tú sabes que tú tienes que ir a, por ejemplo, esto, puedes intentar liar a la gente y pensar y hacerles pensar que tu objetivo es completamente diferente, ¿vale? Aunque vayas haciendo eso al mismo tiempo. Y empezaríamos el juego con el turno de Sauron, en el cual vamos a ir resolviendo distintas fases. La primera es la fase de incursión de héroes. Pero antes de resolver esa fase de incursión de héroes os tengo que explicar, porque como esa fase va relacionada con los puntos de influencia del bando de la sombra, pues os tengo que explicar cómo se coloca de forma legal esos puntos, porque este juego tiene sus legalidades, ¿no? Básicamente tú no puedes colocar un punto de la sombra de manera que no esté unido con una fortaleza de la sombra, como bueno, creo que os lo comentaba antes, si no, os lo comento ahora. Este, por ejemplo, no estaría legal ahí. En cambio, aquí sí, porque estaría unido tanto aquí arriba, vale, tanto no, estaría unido simplemente, si estuviese así, este punto estaría unido legalmente a esta fortaleza, lo voy a poner esto aquí, como a esta otra. Entonces estaría correcto. Pero ¿cómo vamos a ir colocando los puntos? En una misma localización podemos ir generando más puntos siempre y cuando el valor máximo de puntos que haya allí sea el valor máximo de la fortaleza a la que esté conectado. Es decir, por ejemplo, si esto estuviese así, si aquí en Dol Guldur hubiera 4 puntos de influencia y en Barad-dûr hubiera 2, en Isengard podríamos tener un máximo de 4 puntos de influencia. Si en Dol Guldur tenemos 2 y en Barad-dûr tenemos 3, el máximo ahora es 3. Por lo tanto, en Isengard solo podríamos tener 3. Esto, mira, vamos a desconectar esto un momentín. De manera que este punto Isengard está conectado con solamente Barad-dûr, ¿vale? Os comento, vamos a generar por aquí 4 puntitos para que este punto de 4 sea legal y este punto de 3 también sea legal. La primera fase del turno de la sombra de Sauron, como os he dicho, es fase de incursión de héroes. En esa fase tenemos que mirar dónde están los héroes, las miniaturas, y en ese punto hacer desaparecer completamente lo que es los tokens de influencia del jugador de la sombra. ¿Qué ocurre? Que al hacerlo estamos generando una desconexión. Bueno, va a haber veces en las que generemos una desconexión. Y en esa desconexión, pues tenemos que mirar primero si la desconexión que hemos hecho está unida mediante, yo qué sé, imaginaos que esto estuviese así. Por lo tanto, todo esto ya no estaría unido a Barad-dûr, pero sí estaría unido a Dol Guldur. Y Dol Guldur tiene un límite de 3, o sea, de 2, perdón. Por lo tanto, todo lo que esté conectado a Dol Guldur tiene que tener un máximo de 3, es decir, Isengard perdería 1 y Cancha Aguada perdería 2. Esto estaría legal. Pero si estuviese como antes, es decir, esta zona no está conectada en realidad ni a Dol Guldur, ni a Barad-dûr, ni a su puñetera madre, entonces tendríamos que ir eliminando tokens de las diferentes localizaciones hasta quedarnos con un mínimo de 1. Es decir, Cancha Ancha se quedaría con 1 e Isengard se quedaría con 1. Llegaríamos a la segunda fase, que es la fase de historia. En la primera ronda del juego no se resuelve esta fase de historia, en las demás sí, así que os voy a explicar cómo se resolvería. Como os dije, el jugador de los pueblos libres avanzaría 2 su token de los pueblos libres en el marcador, y el jugador de las sombras avanzaría tantas casillas como las cartas que tenemos ahí en la zona de tramas. En este caso dijimos que esa carta hacía avanzar 1 el anillo. Por lo tanto, el anillo avanza 1 casilla. Llegamos así a la tercera fase del turno de Sauron, que es la fase de trama. En esa fase
si tuviésemos carta de trama en la mano. O sea, en la primera ronda no... Lo que es en la primera ronda del juego no se va a producir, al igual que lo que es la historia no va a avanzar. Pero conforme vayamos avanzando el juego, pues lógicamente ya sí entra en juego esa fase. Y Sauron podrá activar cartas según le guste en ese momento. Solo una carta podrá bajar de su mano a lo que es la torre de trama. Y, bueno... O la baja o poder eliminar incluso una carta de las que haya generado ahí en esa torre. No conozco tanto el juego como para ver interesante el tema de eliminar una carta de la torre, pero que ahí está. Y mira, por ejemplo, de las que hemos cogido así rollo al azar, esto tendríamos que tenerlo en la mano, ¿vale? No valdría robarla en el momento. Esta nos pide 5, esta nos pide 8 y estas dos nos piden 0. Por lo tanto, estas dos no podríamos usarlas porque solo tenemos 1 en la reserva de influencia. Y de estas dos, pues podríamos coger realmente la que nos diera la gana, porque esta nos está pidiendo, requiere una ficha de monstruo en Osgiliath. En la preparación inicial, como os he dicho, no hay monstruos ni nada de eso, pero es que en la preparación inicial tampoco estaríamos resolviendo esto como os he comentado antes. Entonces, suponiendo que el tablero estuviese así al cabo del rato de los turnos, pues si os dais cuenta en Osgiliath tenemos dos monstruos, podríamos usarla. Y esta otra nos está diciendo requiere una ficha de monstruo o un servidor en un rango de una casilla de la localización afectada. Por ejemplo, tenemos aquí una ficha de monstruo, bueno, afecta a Edoras o Minas Tirith. Minas Tirith está aquí y si os dais cuenta, a distancia de 1 de Minas Tirith tenemos Osgiliath, por lo tanto, y en Osgiliath tenemos monstruos. Luego quiere decir que a una casilla hay monstruos. El servidor, que son los héroes de la sombra, está a 2 casillas, por lo tanto, ahí no tendría efecto. Pero bueno, igualmente hemos dicho que respecto a Minas Tirith tenemos estos monstruos. Por lo tanto, podríamos activar uno de los dos. Vamos a activar, por ejemplo, esta carta. Que esta nos dice, si hemos dicho que afecta a Osgiliath, pues la vamos a poner en el 2. Esto lo colocamos en Osgiliath y sencillamente la ponemos aquí. Esta que la teníamos en la mano, la dejamos supuestamente en la mano. Y continuamos con la siguiente fase. Esa fase corresponde a la fase de eventos. En la fase de eventos, Sauron robará una carta del mazo en el que más alto estén los tokens. Es decir, ahora mismo están en la etapa 1, por lo tanto solo robaríamos cartas de ahí, de este mazo, del mazo 1. En la etapa 2 robaríamos cartas del mazo 2 y en la etapa 3 robaríamos del mazo 3. No sé si existe alguna carta por la que un token pueda ir hacia atrás, pero si hemos desbloqueado ya el mazo 3, pues se queda, usaríamos el mazo 3, me comprendéis, ¿no? ¿Cuántas cartas vamos a robar del mazo de evento? Vamos a acercarlo un poco. ¿Cuántas cartas vamos a robar de este mazo? Pues si hay empate, en cuanto a dominancia, robaríamos 1. ¿Qué ocurre con la dominancia? Básicamente la dominancia, para que me entendáis, es el jugador que está más cercano de generar el final del juego, ¿vale? Bueno, de desencadenar ese final. Y hay dos maneras. Para el jugador de los pueblos libres, sencillamente contar el número de casillas que quedan para que su ficha alcance el marcador o sea, la casilla de conclusión. Para el jugador de las sombras existe esa opción. Desde su ficha más avanzada tendrá que contar el número de casillas que tenga hasta llegar a la conclusión. Y la otra forma es contar desde las 3 fichas cuántas casillas le quedan para cruzar esta otra. Es decir, si esto lo tuviéramos así, en este caso la dominancia la tendría, creo que los pueblos de la sombra. Ahora vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 casillas para el jugador de los pueblos libres. El jugador de la sombra, para empezar, estaría ganando porque esta está más cerca que esa, por lo tanto en ese conteo ya directamente estaría ganando, pero es que además tenemos esta otra posibilidad. Aquí hay 2 fichas, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 4 por 2 serían 8, y esta está aquí, 9 y 10. Con 10 casillas, o sea, estas 10 casillas de desencadenar ese final, por lo tanto, ahí serían ellos los dominantes, ¿vale? Cogemos de los dos números que hemos hecho, el más bajo. Sí, exactamente, el más bajo. Y ese número será el que diga la dominancia. En caso de que haya empate, de que no haya dominancia, pues cogemos una carta y se intenta resolver en caso de que sea posible. En caso de que no haya dominancia,
debemos, o sea, en caso de que haya dominancia, debemos de ver quién es el dominante. Si es el jugador de los pueblos libres, de estas cartas se usará la más baja posible, la de numeración más baja. En caso de que haya dominancia de los pueblos, o sea, de la sombra, será la carta de más alta numeración. O sea, hemos generado nuestras cartas, las giramos y si os dais cuenta, nos dice, vamos a ver, hay dominancia de los pueblos libres, por lo tanto tenemos que usar la más baja, que es el 3. Y el 3 nos dice, bueno, aquí tenemos la pequeña historieta esta que nos ambienta un poco la carta y dice, cada héroe pierde una ficha de favor y la pone en esta carta. Es decir, que si nosotros como héroe tuviésemos aquí encima tokens de aquello, todos los héroes tendrían que poner una ficha de favor encima de esta carta. Y a continuación Sauron entrega esta carta a un héroe, al que quiera. O sea, si hay 3, pues puede elegir al que le dé la gana, al que a él le interese más que tenga la ficha esa, ¿vale? Y después de que este héroe explore una localización que contenga un personaje u otro héroe, gana estas fichas de favor y a continuación descarta esta carta. Y además habría que hacer esto de aquí abajo, colocar al héroe este en esa localización y colocar un token de favor en esa otra localización. Y en eso consistiría la fase de eventos. La quinta fase es la fase de acción. En esa fase Sauron usará sus marcadores de acción dependiendo del número de jugadores que haya y los irá colocando aquí, siempre empezando por la izquierda. Y si os dais cuenta hay 3 tipos de acción. Tenemos las acciones correspondientes a la influencia, la acción correspondiente a coger cartas de estos de sombra y acción correspondiente a mover monstruos y los líderes, que ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo se llamaban, ¿vale? De la sombra. Si os dais cuenta, cada acción tiene 3 espacios para colocar y los numeritos van decreciendo. Es decir, siempre empezaremos colocando por la zona de la izquierda de la acción que queremos realizar, pero si os dais cuenta, conforme vayamos colocando acciones, conforme vayamos resolviendo acciones, va perdiendo eficacia porque el número va bajando. La manera de recuperar una acción, de liberarla, es, bueno, cuando hemos colocado ya 3 tokens de acción, cuando vayamos a colocar el cuarto token, se elimina todo lo que haya en esta sección, de manera que se va limpiando un poco el tema de las acciones de Sauron y vuelven a ser efectivas 100%. La acción correspondiente a la influencia, pues nos dice que ganamos X influencia. La X depende del número que vayamos a tapar, es decir, que si tapamos el 6... ganaríamos 6 tokens de influencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podemos incorporar hasta 2 de esas fichas aquí a la zona de reserva. Que eso es es una cosa que yo creo que casi siempre vais a hacer como jugador de Sauron. Porque recordemos que esto nos va a ir permitiendo después poder usar cartas con mayor cantidad de influencia, que serán más duras, más fuertes, pues más interesante, ¿no? Por ejemplo, esta que es 5, movería el marcador rojo de allí arriba en la historia 3 casillas. Eso ya simplemente con ese movimiento empezarías a adelantar como jugador de los pueblos, o sea, de la sombra, empezarías a adelantar a los pueblos libres. ¿Y qué haces con el resto de tokens? Pues los estableces por el mapa como te dé la gana, siempre y cuando estén conectados de forma legal a un baluarte de la sombra. En este caso, por ejemplo, podríamos hacerlo así. Ojo, porque estos tokens nunca se pueden poner encima de castillos, bueno, de lo que llaman refugio en el juego, los baluartes de los pueblos libres, ¿vale? Entonces, esto podemos hacerlo de esta manera, ya esto lo tenemos conectado, y como ahí tenemos 2, podríamos conectar en Isengard 2 y en Fangor 2. El tema de ir generando influencia a lo largo del mapa es básicamente porque si queremos generar monstruos en el tablero, solo podemos generarlos y solo se pueden mover a través de zonas que están ya con influencia. Entonces nos interesa ir extendiéndola. La siguiente acción que tenemos como Sauron es esta de robar cartas de sombra y trama. Pues cogeríamos y marcaríamos el numerito de la izquierda y nos dice que en este caso, si tapamos el 2, pues robaríamos 2 cartas de sombra, que nos la quedaríamos, y 2 cartas de trama. Ojo, porque nos dice que con las cartas de trama nos quedamos con una y el resto van debajo del mazo, ¿vale? Entonces, miramos, la que más nos interese, aquí nos piden 5, aquí nos piden 0, pues yo personalmente ahora mismo, como tenemos poca influencia, pues meteríamos la de 5 debajo del mazo. Y
las cartas de sombra son cartas que podemos usar siempre que cumplamos el requisito de la reserva, pero además la propia carta te dice cuándo la puedes usar y cómo, y qué es lo que causa, lógicamente. No os voy a comentar más nada de eso porque es resolver la carta, sencillamente. Y por último tenemos esta última parte de las acciones de Sauron, que si la marcásemos ahora, por ejemplo, marcaríamos el 3 y te dice comanda hasta X servidores o monstruos y no puedes colocar más de una ficha de monstruo. ¿Esto a qué se refiere? Comandar a X servidores significa por servidor y por monstruo solo podemos hacer una acción. Tenemos disponible hasta 3, es decir, podemos resolver esta acción en 3 líderes, o sea, en 3 servidores o 3 monstruos distintos o 3 monstruos y servidores en total, ¿vale? Podríamos generar monstruos, pero para generar monstruos tenemos estos tokens que los habríamos apilado, por ejemplo, en esta zona del tablero por colores. Y si queremos generar este monstruo, obviamente sin mirarlo, lo cogeríamos. Sauron cuando lo vaya a generar, si lo mira, y tenemos dos tipos, o sea, dos tipos. Tenemos, entre comillas, dos tipos, ¿vale? Están los monstruos que son cualquier tipo de monstruo y están los monstruos vacíos que van a estar en el tablero, pues simplemente troleando un poco al jugador, a los jugadores de los pueblos libres, ¿vale? Si quisiéramos poner este monstruo, las condiciones que tenemos son que, primero, tendríamos que colocarlo en una zona de perlitas rosas o perlitas blancas. Vamos a ver que vea yo esas perlas donde leche están en este juego. Vale, las perlitas rosas están por ahí. Y las perlitas blancas, por ejemplo, en Monte Gundabad, ¿vale? Por poner un ejemplo. La segunda restricción es que solo podríamos colocarla en casillas que tengan ya influencia. Si no tienen influencia no pueden ser colocados. Por ejemplo, en Monte Gundabad sería completamente legal. Y la tercera restricción es que si en la casilla tenemos... Perdón, este no es. Si en la casilla tenemos a un héroe de los pueblos libres, pues lógicamente no podríamos colocar en ella un monstruo. Lo que sí podríamos es mover el monstruo a una casilla con héroe, siempre y cuando ese héroe esté metido dentro de una casilla con influencia. Entonces, hemos dicho que tenemos 3 acciones. Podremos colocar un monstruo por cada vez que incorporemos una pelotilla aquí al punto de acción, ¿vale? Otro sería mover este a una casilla colindante. Y otro sería mover este monstruo a una casilla colindante. Ojo, porque los monstruos que están ahí pueden estar vacíos, es decir, no tiene por qué ser un monstruo. Eso los jugadores de los pueblos libres no lo van a saber y tú a lo mejor estás moviendo fichas que en realidad están vacías. Y terminamos con el turno de Sauron con la sexta fase, que es la fase de preparación de los héroes. En esa fase, los héroes robarán vamos, más que un... O sea, aunque el juego lo llama fase de los... o sea, esto entra dentro del turno de Sauron, pero en realidad pues, casi es más un turno de los héroes. Los héroes mirarán su coraje, en este caso 6, y robarán de la reserva de vida tantas cartas como quieran. El límite en la mano es infinito, es decir, podríamos tener todo el límite, o sea, todas las cartas en la mano, pero en ese caso ya no tendríamos reserva de vida, lo cual no es muy interesante. Lo que os dije antes, si se agota la reserva de vida o las cartas que tenemos, o sea, y las cartas que tenemos en la mano, habríamos matado al héroe. Hemos dicho que podemos robar pues hasta un máximo de 6 cartas y estas cartas irían a la mano. Con estas cartas, después como héroes, iremos resolviendo nuestro movimiento, los ataques, todo prácticamente. Os voy a colocar la ficha del héroe en esta zona. Sé que da reflejo y demás, pero es que lo necesito para explicaros el siguiente punto. Porque ya entramos de lleno en lo que es la ronda de los héroes. Empezaría un héroe resolviendo su ronda, después iría el siguiente, y ya termina lo que es la primera ronda. Bueno, terminaría lo que es la ronda completa del juego y volvería de nuevo el turno a Sauron. La primera fase en el turno de los héroes, pues corresponde a la fase de descanso. En esa fase el héroe podrá descansar si tenemos, vamos a colocar este mazo como nos dé la gana, por ejemplo tal que así,
en esa fase podrá descansar. Y descansar, como os dije antes, es básicamente mezclar las cartas de la reserva de descanso con la reserva de vida. De esa manera, la reserva de vida vuelve a incrementarse y se sanea un poquito, ¿vale? Dependiendo de cómo sea ese mazo de alto, pues se saneará más o menos. ¿Qué ocurre? Que solo puedes descansar si estás... O sea, no puedes descansar si estás en un baluarte de la sombra o si estás en una casilla con... Vamos a ver, si estás en una casilla con monstruo o si estás en una casilla con líder. Siempre, o sea, si estás en un refugio, en una fortaleza de los pueblos libres, da igual que haya monstruos, o sea, da igual que haya servidores dentro de esa casilla, que siempre podrás descansar. Entonces, bueno, si el descanso lo haces en una casilla sin baluarte de los pueblos libres, simplemente barajas el descanso con la reserva de vida. ¿Que estás en una casilla con baluarte de los pueblos libres? Pues en ese caso barajarías tanto la reserva de descanso como la de daño con la reserva de vida y así pues te sanearías, digamos que te has curado. La segunda fase dentro del turno de los héroes es la fase de emboscada. Esa fase solo se va a dar en caso de que en la localización en la que esté el héroe haya un monstruo o haya un líder. En ese caso será Sauron el que decida, si hay las dos cosas, lo que os dije antes, será Sauron el que decida quién ataca, si el servidor o el monstruo. Si hay solamente uno, pues obviamente no hay nada que elegir. Y lo que es el combate os lo explico ahora después porque es sencillo, pero bueno, para no descolocar ahora mismo lo que tenemos en el tablero. Llegamos así a la tercera fase, que es la fase de viaje, y en esa fase pues los héroes podrán mover, podrán combatir, podrán explorar, o sea, pueden hacer todo lo que quieran, cuanto quieran y como quieran. Recordemos que teníamos 6 cartas en la mano, ¿no? Tenemos 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo se viaja? Pues tenemos estas cartas visibles y si os dais cuenta, en las cartas, aquí en la zona de la derecha, nos aparecen distintos iconos. Esa iconografía corresponde a los diferentes caminos. Si os dais cuenta, si queremos cruzar, en este caso, desde el paso de Rohan, a las llanuras de Eden, o sea, Ened White, me cago en la leche, podía haber... Mira, mejor, de paso de Rohan a Tierra Bruna, ¿no? Nos están pidiendo soles. Si tenemos cartas con soles, entregando una carta de sol, el héroe podría pasar a ese punto. ¿Que no tenemos cartas con soles? Pues tendríamos que entregar 2 cartas de lo que fuera. Por ejemplo, estas 2 nos valdría para pasar ahí. Y podemos hacer ese movimiento todo el tiempo que nos dé la gana. Entonces el movimiento queda explicado, aunque no os he dicho que las cartas que vayamos usando para ir desplazándonos por el tablero se colocarán ahí, arriba, en la zona de descanso. Si a la hora de movernos entramos en una zona en la que tenemos, pues por ejemplo, más token de influencia que sabiduría, tendríamos una zona peligrosa. Y si en esa zona de mat también hubiera un servidor o un monstruo, en ese caso sería Sauron el que decidiría si te hace un peligro o te ataca con el servidor o te ataca con el monstruo. Que simplemente hay peligro, pues se activa la carta de peligro y se resuelve lo que diga, ¿vale? En este caso, por ejemplo, sería... Dice, emboscada, se resuelve lo que nos diga ahí y ya está, carta hecha, ¿vale? Y la tercera posibilidad que hay dentro de nuestra fase de viaje es que, por ejemplo, imaginaos que está este señor, Boromir, en Edoras, venimos a Edoras y charlamos con él. Eso, pues, nos daría lo que nos dé el personaje y estaría hecho. Otra posibilidad es que tengamos que venir a Edoras y darle a explorar por alguna de las cartas que nos hayan dicho que tenemos que hacer eso. Pues lo hacemos, venimos y lo resolvemos. En el momento en el que ya dejemos de... o sea, ya no queramos hacer más nada, se activa el último momento, que es la fase de encuentro. En ese caso, robaríamos 3 cartas del mazo que corresponde a la localización en la que estamos. Por ejemplo, Edoras pertenece a puntitos, o sea, a perlitas azules oscuras. Pues nos venimos aquí y nos dice perlitas azules oscuras, robamos 3. ¿Y cómo las resolvemos? Pues tenemos que ver cuál es la que encaja mejor con nuestro momento. Por ejemplo, esta, vamos a ver, es perlita azul oscura. Esto es de Gondor. ¿Gondor? No estamos en Gondor. O sea, perdón, que estaba liándome. Perlitas azul clara. Esto es Gondor, ¿vale? No estamos en Gondor, por lo tanto, la carta de Gondor no nos sirve. Y de estas dos, esta dice en cualquier localización de Rohan, estamos en Rohan, legal, pero esta dice Amon Hen. Amon Hen en este tablero es de Rohan también, pero está aquí arriba, no estamos ahí, ¿verdad? Por lo tanto, fuera.
esta es posible, es la única posible, pues es la que se resolvería. Que no hay ninguna posible, no resolveríamos ninguna. Y en esta carta pues tenemos la zona, todo esto es texto ambientativo, que es lo que os comentaba antes. Podéis jugar a este juego de forma más lenta, leyendo la ambientación, de manera que os sea un poco más inmersivo. Os está contando una historia realmente, porque estáis leyéndola, pero podéis jugarlo más rápido, en cuyo caso no os contará ninguna historia y será simplemente pues jugar a lo que estáis jugando. En este caso, la carta nos dice, explora cercanos de Ará. Cercanos de Ará está aquí, ¿vale? Pues si en nuestros siguientes turnos logramos llegar a cercanos de Ará y lo exploramos, nos darían una recompensa que en este caso sería ganas 2 de fichas de favor, que eso está allí, y recibes entrenamiento. Entrenamiento es básicamente recibir cartas extras de estas verdes, que como son cartas extras son superiores en calidad a esta, en cuanto a ataque y en cuanto a texto, pero también, aunque no fueran superiores, nos interesa porque a más cartas tengamos aquí, más vida tiene nuestro héroe. Y en esto consiste básicamente este juego, pero llega el momento de explicaros el combate, que para el combate vamos a usar la caja, porque si no va a ser una locura. El combate podemos resolverlo con diferentes tipos de monstruos. Por ejemplo, vamos a poner un Crebain, no sé cómo es. Vamos, si es un líder de la sombra, aquí te dice a la izquierda, bueno, te dice exactamente lo mismo que la carta, lo que pasa es que está impreso en el tablero, pues te dice la vida que tiene, que obviamente al ser un líder tiene más vida. En este caso serían 2 de vida. Tiene este coraje, esta fuerza, esta sabiduría, y te dice un texto, ¿vale? Al que en esta explicación de combate no le vamos a echar cuenta para no liarla, pero bueno, tenemos eso, ¿vale? Y en nuestra carta de personaje tenemos que echarle cuenta a la fuerza, básicamente. La vida, como os he dicho, son las cartas que tenemos en mano y las cartas que tenemos en la reserva de vida. Es decir, esto lo podríamos poner por aquí, por ejemplo. Vamos a ver. Más o menos de esta manera. Si le vamos haciendo daño al bicho de la sombra, pues le vamos a ir aplicando estos tokens. Contra más token tenga, pues más daño tendrá. ¿Y cómo se resuelve? Este bicho es morado, por lo tanto, jugador de la sombra tiene 3 mazos distintos. Tiene uno gris, tiene uno morado y tiene uno rojo. ¿Qué cogeríamos con el mazo? O sea, con el color morado. Pues sí, el color morado. Pero no va a tener todo este mazo para jugar a la batalla, porque en esta, o sea, sería una locura. Básicamente cogería tantas cartas como el coraje del monstruo. En este caso son 7, pues vamos a coger 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese va a ser su mazo de combate. Y en el caso del jugador de los pueblos libres tenemos las cartas que tengamos en mano, pero además tiene una agilidad. Esa agilidad podemos emplearla en robar tantas cartas de agilidad como queramos, hasta el máximo ese de agilidad, o no usar esa, o sea, o no robar ninguna, y la agilidad que tenemos sumarla a la fuerza. De manera que si robásemos, o sea, si queremos robar, en este caso robaríamos una más, o simplemente incrementaríamos uno en la fuerza. El tema de la fuerza ahora más adelante os explicaré de qué rollo va. Pero básicamente el juego va de esta forma, ¿vale? Ahora, los dos jugadores elegirían cartas de forma oculta. Si os dais cuenta, las cartas todas tienen la misma temática, básicamente. Las azules son de ataque a distancia y las rojas son de ataque cuerpo a cuerpo. Te dice el daño que hace y si tienen un escudito, pues es que se defienden de un daño del contrincante. Y es totalmente en tiempo real, es decir, si yo he echado una carta al principio, varios turnos después de echar otras cartas, no seguiré usando el daño que haya hecho al principio, ¿vale? Aparte tienen textos ambientativos, o sea, textos que amplían un poco la fuerza de esa carta. Por ejemplo, en este caso te dice, ganas 2 a la defensa si tu oponente juega una carta de combate cuerpo a cuerpo. Si el otro juega una carta de cuerpo a cuerpo, quiere decir que tendríamos 2 de defensa. 2 más un escudito serían 3. Y si en cartas anteriores, si en la carta anterior tuviésemos algo acumulable, pues se irían sumando. Aparte, aquí abajo tenemos un numerito, que eso es la fuerza. Si el sumatorio de fuerza a lo largo del combate traspasa, o supera, mejor dicho, el nivel de fuerza de la carta, que sé que no se ha enfocado muy bien, o el nivel de fuerza del personaje, el personaje o el monstruo se agotan y el otro puede seguir atacándole hasta reventarlo, si puede, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a usar esta carta, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Y pongamos que tiene... Vamos a usar esta otra, ¿vale? Este tiene 1 de fuerza. La fuerza de este personaje es de 3.
de momento no lo ha superado, con lo cual va bien. Y este ha gastado 1 de fuerza, su fuerza es de 5, no pasa nada. Si supera la fuerza que ellos tienen, se agota en el momento, la carta no entraría en juego, ni siquiera se defendería, ¿de acuerdo? Es simplemente que está exhausto por el esfuerzo que ha hecho. Este hace un ataque de 1 y este hace un ataque de 1. ¿Qué ocurre? Que el ataque de 1 de este se para con el escudo de este otro, ¿vale? Y el ataque de 1 de este se pararía con el escudo de este. Pero es que además este gana 2 a la defensa si tu oponente juega una carta de cuerpo a cuerpo. Como es una carta de cuerpo a cuerpo, que son las rojas, pues tendría 3 escudos, con lo cual obviamente está más que protegido. Seguimos lanzando cartas y pongamos que este va a lanzar esta. Y este otro, pongamos que va a lanzar, para que entendáis un poco el funcionamiento, esta otra. Sería una locura. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos fuerza 4. Su fuerza, la fuerza del personaje, del monstruo este, era de 3. La ha superado. Quiere decir que las cartas estas ya no entran, ni siquiera va a hacer el ataque, ¿vale? Y este hombre tenía fuerza 5. De momento tiene fuerza 3, pero lo único que ha hecho es defenderse. A partir de ahora puede seguir echando cartas para reventar a este personaje. Por ejemplo, podría atacar con esta, ya tendría fuerza 1, 2, 3, 4 y el ataque de 2. Y dice, cancela la carta de combate. Bueno, el texto en este caso no entraría en acción, básicamente porque el enemigo ni siquiera va a lanzar carta, ¿vale? Se come 2 daños. Como se come 2 daños y tiene 2 de vida, directamente este monstruo estaría muerto. Que no llega a morir por el tema del daño, pues le vamos marcando los daños en la carta con los tokens estos. Que por cierto se ha vuelto a desenfocar, me cago en su puñetera madre. Pero bueno, ahora se enfoca. Bueno, eso, que le hemos colocado los tokens estos de daño encima de la carta. Y bueno, pues así va el combate. Así que creo que más o menos ha quedado explicado cómo funciona el juego. Si tenéis alguna duda, de todas maneras, dejadlo abajo en los comentarios. Y bueno, que la verdad que es un juego bastante interesante. Es más sencillo de lo que aparenta por toda la parafernalia que tiene. Pero bueno, tiene chicha, tiene su chicha. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro. Y nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo de no sé qué, la verdad. Buen camino.